Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y bienvenidos a un nuevo episodio de La historia de mi vida. ¿Quién está detrás del podcast? Episodio número 31. Este episodio es súper especial porque voy a compartir una parte de mi vida también referente al amor. Ya había compartido como mi primera experiencia amorosa, compartí lo que fue mi primera vez y aquí empieza la historia de mi segundo amor. Como les había dicho en el episodio anterior, mi prima tenía una amiga, compañera del colegio, de la que todo el mundo hablaba, de la que ya había escuchado mucho, pero que yo aún no conocía, excepto porque la había visto en una foto y me había parecido linda, pero ok, nada del otro mundo. Pues como les parece que mi curiosidad por conocerla empezó a crecer como tanto que un día tuve como la oportunidad de hacerlo y fue porque le pregunté a mi tía como que dónde estaba Meli, no sé qué, y me dijo, está donde esta persona haciendo tareas, está haciendo trabajos. Y yo le digo, ah, ok, dile que yo voy y la recojo. Para esa época yo estaba haciendo la universidad, o sea, estaba estudiando la licenciatura en inglés, estaba trabajando, si no estoy mal, fines de semana. Pensaría yo que estaba cuidando al hijo de la que fue mi jefe en aquella época, que ya han escuchado que he mencionado mucho, y empecé a cuidar a su hijo, que además quiero demasiado y con quien también todavía conservo una relación muy linda. Él tenía como 18 mesecitos para esa época y yo alternaba lo que era estudiar y trabajar fines de semana. En todo caso, yo me voy a recoger a mi prima con la intención de conocer esa niña de la que tanto había escuchado y para mi sorpresa, cuando la veo, me encanta. O sea, me pareció una niña hermosa. Honestamente, en ese momento yo no pensé en nada, solamente en que me había parecido súper linda, con unos ojos preciosos, una mirada súper bonita, un color de piel súper lindo. Y yo la verdad es que como que yo creo que a mí el interés se me nota un montón, o sea, cuando alguien me gusta se me nota mucho. Y Meli, que me conoce pues desde niña, imagínense, pues más, me lo nota. Pues, ¿cómo les parece que cuando me subí al bus con Meli después de haberla recogido, yo le empiezo a hacer preguntas de, ay, ¿cómo se llama tu amiga? ¿Y qué hace? ¿Y con quién vive? ¿Y tiene novio? ¿No tiene novio? Y me acuerdo muchísimo que Meli me dijo como, ay, Carol, le gustó mi amiga. Así como si fuese, mejor dicho, lo peor que me hubiera podido pasar. Y yo le digo, no, no, solamente es curiosidad, no, pues sí está muy bonita, pero no. Y ella me dice, la conozco y yo sé que le gustó mi amiga. Entonces ahí, pues nada, yo ya ahí más pillada para dónde, pues le digo, no, pues sí, está muy linda. Y Meli me dice como, pues no le puede gustar porque ya no es gay y además tiene novio. Y yo le digo, ¿cómo así que tiene novio? Pero si Juli me acaba de decir o me había dicho que ella no tenía novio y además era gay. Y me dice Meli, ay, yo le dije eso para que él dejara de estarla mirando y todo porque, como por molestarlo, porque además me dieron como celos, me dijo. Creo que para ese momento ellos no eran novios todavía, pero sí eran muy buenos amigos. O no sé si ya estaban ahí como amigobios o qué pasaba entre ellos, la verdad no recuerdo. Pero el hecho fue que Meli le había dicho a Julián que ella era así, o sea, que era lesbiana, como para hacerle el kit. La verdad es que yo toda mi vida he sido muy terca y para ese momento pues más todavía. Siento que he cambiado mucho, pero en ese momento pues era no solamente terca, sino orgullosa y seguía un poco como con eso que tenía desde el internado de lo que yo quiero lo tengo. Entonces para mí no fue un impedimento cuando ella me dijo tiene novio y no es lesbiana. Lo que hice fue tratar de hacer que coincidiéramos más. Entonces yo empecé a ir por Meli al colegio, le decía a mi tía que iba a llevar a mis primitos al colegio porque sabía que a la salida del colegio pues podía verla a ella. Y fue así como empecé como a acercarme poco a poco. Ya después le dije a Meli como, oye, están haciendo trabajos, yo te recojo y qué les parece si vamos y comemos helado y nos vamos para la pradera. La pradera es como un lugar muy chévere de Dos Quebradas, es como un lugar, una zona social muy agradable en donde hay discotecas, heladerías, restaurantes, en fin, una zona ideal como para parcharla con familiares y amigos. Me acuerdo que en una de nuestras primeras salidas ella tenía como unos frenillos transparentes y fuimos a comer helado. Fuimos a comer helado a la heladería que a ella tanto le gustaba. Era como su heladería favorita. Y estábamos ahí, o sea, nos la llevamos súper bien, estábamos pasando un rato súper agradable y nos fuimos del lugar. Pues como les parece que justo llegando a la casa de ella, caímos en cuenta de que se le habían quedado los frenillos en esa coquita que uno los guarda encima de la mesa. Y hemos sabido pegar el pique, o sea, salir corriendo a toda para volver por los frenillos. Ese día fue muy divertido, siento que ahí como que rompimos más el hielo, como que esa situación
se prestó como para conocernos un poquito más, como de una manera más informal, como de una situación apremiante del momento y como que cómo fluíamos, ¿no? Con esa situación. Luego recuerdo también que tuvimos como un paseo a un lugar como de piscinas que se llama el Parque del Café, queda en Pereira. Y en ese lugar yo recuerdo que cuando íbamos en el bus, que iba yo al lado de ella, yo me imaginaba y tenía como esa tensión de, uy, ¿y si le toco la mano? O sea, esto suena chistoso, pero es real. Era como, uy, estamos tan cerca y ¿qué se sentirá tocarle la mano? Cosas así. Y me imaginaba como ¿qué pasaría si nos pudiésemos dar un beso? Allá también la habíamos pasado increíble, habíamos jugado, habíamos recochado y ya como que el vínculo se empezaba a fortalecer más. No sé si fue después de ahí o para cuando nosotras empezamos a hablar un montón por teléfono, pero un montón. Y todo eso que les estoy contando no pasó como de la noche a la mañana, sino que fue algo como muy progresivo. Era tanto lo que hablábamos por teléfono que empezamos a hablar en plan coqueteo. O sea, empezamos a hablar de cómo nos imaginábamos nuestra vida, de que nos gustábamos. Y recuerden que para ese momento ya tenía novio, ¿no? Pero entre nosotras no estaba pasando nada más allá como de la ilusión, de pensar cómo podría ser si en realidad tuviéramos algo. Y empezamos a hablar así en esos términos. Hasta tal punto que un día nos quedamos dormidas hablando por teléfono. Yo me acuerdo que ella tenía clase y tenía que levantarse como a las 5 de la mañana y yo seguramente tenía que ir a la universidad. Y nos quedamos dormidas hablando que cuando nos despertamos fue porque la alarma de ella sonó y yo todavía tenía como el teléfono en la oreja y ella igual, o sea, no habíamos colgado. Y nos dio mucha risa esa situación. Y les digo que cuando yo hablaba con ella, o sea, yo sentía mariposas en el estómago, eso que dicen mariposas en el estómago, ¿no? O sea, como esa sensación de me encanta, o sea, como que es la persona ideal para mi vida, o sea, me imaginaba todo con ella, mejor dicho. Es importante mencionar acá que yo hasta ese momento pues no había tenido ninguna experiencia, digamos, en términos sexuales con ninguna niña. Acercamientos sí, pero no había tenido nada. Recuerden que mi primera vez fue con un hombre y fue lo que les conté hace poco. Pues, ¿cómo les parece que yo empiezo a vivir un amor como muy puro y muy bonito con ella? Empezamos a frecuentarnos más solas, o sea, ya sin mi prima ni nada. Y podíamos hablar horas y horas y mirarnos y reírnos y había como tanta complicidad y tanta química, pero nada que se daba como el primer beso. Un día estábamos justo parchándola pues ahí como detrás del CAN, que es como la alcaldía de Dos Quebradas, y estábamos ahí molestando. Yo le había llevado una chocolatina, estábamos jugando como con las figuritas de la chocolatina, chocolatina Jet, que traen como unas laminitas para uno pegar en un álbum. Me acuerdo que estábamos leyendo como lo que decía la laminita y estábamos ahí como cogiéndonos la mano, así como que mirada va, mirada viene. Era de noche y de un momento a otro vemos que se nos acerca una patrulla, o sea, un carro de la policía y empiezan a alumbrarnos con una linterna como, ay, venga, muéstrame qué tienen ahí, ustedes qué están haciendo, están fumando, qué hacen. Obviamente nosotras no estábamos haciendo nada de eso. Entonces yo le digo, no, pues mira, me revisaron el bolso, pues yo tenía como cosas de la universidad y ya no llevaba nada. Y me da mucha risa porque me acuerdo que ella les dice como, pues estamos comiendo chocolatina, ¿quieren? Y el policía nos dice, no, 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 gracias. Y dice, bueno, pues las vamos a acercar a su casa. Si no quiere que llamemos a sus papás, porque no pueden estar tan tarde por acá. Claro, ella era menor de edad. Pues, ¿cómo les parece que nos suben a la patrulla y nos llevan hasta el conjunto donde vivía ella? Nos dejan ahí en la portería, nosotras entramos y ella se queda como, wow, esto es lo mejor que he vivido, qué adrenalina, no sé qué. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Recuerdo mucho eso por esa situación y porque las dos la vivimos como de maneras muy diferentes. Yo con la adrenalina de, mi madre, me van a meter a la cárcel, se van a dar cuenta que soy mayor de edad o que entre nosotras pasa algo. Y ella con la adrenalina de, uy, donde mis papás se den cuenta, bueno, en fin, fue emocionante para las dos, la verdad. Cuando yo la empiezo a conocer a ella, vivíamos todavía en Camilo Torres, bueno, mi tía vivía en Camilo Torres y ella vivía en un conjunto en La Pradera. Para cuando continuamos hablando, ella ya se ha pasado a otro conjunto que queda muy cerca de la alcaldía de Dos Quebradas y mi tía se había ido a vivir a un barrio que se llama Bombay y yo me había ido a vivir con mi tía también. Estuvimos un tiempo viviendo ahí en Bombay, que es cuando yo les cuento que teníamos llamadas donde nos amanecíamos hablando y todo lo demás. Y luego regresamos a vivir al conjunto donde habíamos vivido antes cuando éramos pequeñas, al conjunto Agua Azul. Ya para ese momento, pues entre nosotras ya han pasado cosas, es decir, ya sabemos lo que sentimos, nos gustamos, ella le termina al novio,
y empezamos a pensar en tener una relación de verdad. Pues como les parece que yo iba a la casa de ella, obviamente como la amiga, y un día fui a la casa de ella, el papá estaba ahí como en la sala viendo de una novela, creo que estaban ahí viendo algo, que estaba pues como en un boom en ese momento, y yo me siento con ellos a verlo, y luego el papá se va para el segundo piso, porque la casa en el conjunto en el que vivían era de 2 niveles, entonces en el primer piso estaba todo lo que era social, la sala de comedor, la cocina, en fin, y ya en el segundo piso estaban las habitaciones. Nosotras nos quedamos ahí en la sala y me acuerdo mucho que yo me quedé como en un silencio, súper concentrada mirando el televisor. Ella también pasa así como yo creo que unos 5 minutos y yo no sé si ella me pregunta algo o por qué razón yo me giro para mirarla y ella se me lanza y me da un beso. Es decir, ella es la que toma la iniciativa porque además yo súper respetuosa, yo como con calma, ¿saben? Como que yo tengo muy claro lo que quiero y lo que siento, pero no sé la otra persona cómo va. Entonces no quería ser como intensa ni provocar nada. Entonces ese primer beso se da por ella y ese beso es wow. Lo recuerdo y recuerdo como la emoción con la que lo vivimos, o bueno, por lo menos yo. Para mí fue como mágico. Además había esperado muchísimo tiempo por ese beso. Y no solamente por eso, sino por la adrenalina de va a bajar el papá, la mamá, o sea, ese corazón estaba a mil. Pues sí que ahí empezamos a darnos más besos, ahí empezamos como a acercarnos más realmente como a tener una relación. Y en mi casa obviamente se dan cuenta. Cuando mi tía se da cuenta de esta situación, pues me llama mucho la atención, me dice que cómo se me ocurre, que ella es menor que yo, que si los papás se llegan a enterar, pues que a mí me podían meter a la cárcel. Yo decía, pero yo no estoy haciendo nada, solo nos hemos dado besos. Y de eso que uno en ese momento está tan tragado y tan enamorado que uno dice, no va a pasar nada hasta que ella sea mayor de edad, como diciendo, yo voy a esperar todo lo que tenga que esperar y esto va a durar toda la vida. Y realmente así se sentía, o sea, era algo tan bonito y tan mágico que uno lo sentía de esa manera. Meli obviamente mantenía enojada, decía que ella jugaba conmigo, que ya no le gustaban las niñas, que cómo era posible. Y la situación empieza a ponerse como tensa, en mi casa sobre todo, hasta que la mamá de ella le descubrió una foto en la billetera de ella, una foto mía. Y esto pasa porque ella tiene como una discusión con la mamá, no sé si porque hablábamos mucho por teléfono o qué, y la mamá empieza a sospechar cosas. Obviamente una mamá siempre va a tener un sexto sentido y como que, saben, las mamás no son bobas. Así que le revisa la billetera, ve mi foto y lo que hace es que un día mi tía fue a llevar a mis sobrinos y la mamá de ella se queda en el carro esperándola para hablar. Ella le dice, oye, yo necesito hablar contigo. Imagínense lo que pudo sentir mi tía en ese momento. Yo me acuerdo que mi tía llegó a contarme como súper agobiada, súper asustada, como diciéndome si ve, yo le dije, ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué no se pudo fijar en otra persona? En todo caso, ella le dice como, yo sé que mi hija está saliendo con su sobrina y yo solo le voy a pedir un favor. Dígale a su sobrina que ella por fuera se puede ver con ella, que pueden charlar, que me da igual, pero que mi casa la tienen que respetar y que cuando yo no esté, no pueden estar solas. Bueno, mi tía me cuenta esa situación, yo hablo con ella me cuenta que sí, que había tenido una discusión súper fuerte con la mamá y que le había reconocido que tenía algo conmigo. Por eso la mamá lo dijo con tanta certeza también cuando habló con mi tía, porque ella le dijo como sí, sí tengo algo con ella y qué. Y por eso la mamá como que en vez de prohibirle que nos veamos y eso, lo que decide es poner límites. Yo obviamente hablo con la mamá de ella, además yo le digo a mi tía, no te preocupes que voy a hablar con la mamá de ella. Y efectivamente hablo con la mamá, o sea, le digo por el nombre, mira, yo sé que está pasando esto, pero yo te doy mi palabra de que yo no voy a respetar tu casa. La mamá obviamente está enojada conmigo y pues me pone como los límites, pero sabe que ninguna de las dos está dispuesta a dejarse de hablar, ni a evitarnos, ni mucho menos. Para esa época, ella cumple los 16 años y la mamá decide regalarle el pase de carro de cumpleaños. Yo la empiezo a acompañar mucho a la pradera, a que vaya a tomar las clases y nosotras seguimos pues como en esta relación súper sana que teníamos. En esas idas como a recogerla para acompañarla a ir a tomar las clases de conducción, hay un día que voy y la mamá de ella no está. Entonces ella me dice como, ven, es que no encuentro algo, deberías entrar y ayudarme a buscarlo, no sé qué. Yo le digo, no, yo te espero acá, imagínate donde lleguen tus papás. Hasta que ella me convence de que entre. Yo entro, subo a la habitación de ella y tenía lo que estaba buscando encima de la cama. Y me dijo, yo no te estaba diciendo que entraras para eso, sino para esto. Empezamos a besarnos de una manera súper, súper, súper apasionada. Y la situación se empieza a subir de nivel. Obviamente empezamos a tener acercamientos, no sé qué,
hasta que a mí se me viene a la cabeza la promesa que le hice a la mamá y le digo, no podemos seguir, paremos. Ella obviamente es como que no, ¿cómo vamos a parar? Y yo le digo como, vámonos porque tu mamá se va a dar cuenta sí o sí. Primero, o sea, primero nos puede encontrar acá y eso puede ser algo horrible, o sea, nos pueden prohibir volvernos a ver. Y segundo, si seguimos acá, no vas a llegar a las clases de conducción y obviamente tu mamá se va a dar cuenta que no llegaste y se va a dar cuenta de lo que pasó. Entonces la convenzo, se va para las clases de conducción y no sé si ese día o después habíamos quedado como de salir en la pradera como a un barcito. No sé para qué época fueron las clases de conducción de ella, pero sí sé para qué época pasó lo siguiente. Recuerdo que fue un 7 de diciembre, día de velitas, además porque el 7 es mi número favorito y no sé por qué razón recuerdo mucho ese día, yo creo que era precisamente porque era el día de velitas. Nos fuimos efectivamente pues para una discoteca, un barcito ahí en la pradera. Estábamos las dos, no sé qué, escuchando música súper bien, bailando, estábamos tomando algo. No me pregunten cómo hicimos para que ella entrara porque recuerden que ya tenía 16 años. En todo caso, estábamos ahí, la estábamos pasando súper bien. Y yo no sé por qué o por alguna razón, desde que yo terminé mi primera relación, yo empiezo como a pedirle señales a Dios. Yo creo que esta fue la primera relación en la que yo empecé a pedirle señales a Dios. Porque yo decía, a ver, estamos muy bien, pero en cualquier momento me puede dejar por un hombre. Y yo como que, no sé, desde aquella época, o tal vez desde niña me empecé a plantear ya como relaciones serias. Como que desde niña le tenía miedo a las relaciones y al compromiso, pero después de haber tenido esa relación tan intensa en la adolescencia, como que me quedé con la idea de que qué rico encontrar una persona como para formar familia. Entonces, yo siempre me proyecté y me he proyectado con una mujer en plan familia, o sea, tener hijos, casarse, o sea, lo que normalmente los heterosexuales se imaginan, así tal cual, solo que con una mujer. Y le empiezo a pedir señales a Dios porque ella se encuentra con un chico con el que ya había tenido cuento antes, incluso antes de estar conmigo. Y como que siempre había habido una tensión entre ellos, incluso después de ella tener el novio que había tenido, que además ella había durado mucho tiempo con el novio que tenía y además súper lindo. Y pues ella ya había dejado a ese novio por mí, pero yo no estaba tan segura de qué podía pasar después de estar conmigo. Ese día habíamos tomado, si no estoy mal, ron con Coca-Cola, entonces estábamos como prendidas, o sea, como que ya nos había cogido un poquito el trago. Yo empiezo a sentir como esa tensión entre ellos dos y le digo, Dios, dame una señal de si eso no es para mí. Y ella me dice como, ay, esta persona me invitó a bailar una canción, ¿te molesta? Él estaba como en una mesa un poquito retirada de la de nosotros, pero digamos que uno tenía visibilidad hacia allá. Y yo muy inteligentemente le digo, no, para nada, o sea, no me molesta, ve y baila con él. Y lo que hago es observarla desde la mesa en la que estoy para ver si realmente siento que hay química entre ellos o no. Como que lo hago para analizar la situación y estar muy segura de si realmente podía confiar en ella. ¿Cómo les parece que el chico se le lanza y le roba un beso y ella se lo corresponde y como que reacciona rápido? Entonces sigue bailando con él y luego se va a la mesa. Ella no sabe pues que yo he visto esta situación y yo actúo como si no hubiera pasado nada. Creo que dejé pasar dos o tres canciones y le dije, bueno, yo me voy, no sé si tú te quieres quedar. Yo siempre había sido súper como atenta, súper pendiente y jamás le hubiera insinuado como no sé si te quieres quedar. Le hubiese dicho, vamos, te llevo a tu casa. En todo caso, ella nota como ese, no sé si te quieres quedar y me dice, ¿estás enojada? ¿Pasó algo? Y yo le digo, no, pero yo ya me voy, así que no sé, si quieres te acerco a tu casa. Y ella me dice, obviamente, vine contigo, me voy contigo. Y es así como abordamos un taxi, vamos las dos en la parte de atrás y yo empiezo como a no mirarla, a ignorarla por completo. Y ella era como a acercárseme, a cogerme la mano y yo me hacía como al otro extremo y era súper indiferente y súper seca y lo que hacía era como entablar una conversación con el señor que nos estaba transportando. Recuerdo que ella empieza a notar la situación y yo creo que ella cayó en cuenta de que yo vi lo que había pasado en la discoteca, porque apenas llegamos al conjunto de ella me dijo, Carol, bájate y hablamos, te lo pido. Y yo le digo, no, no tengo nada que hablar contigo. Vean, yo estaba súper, o sea, como súper enojada, pero al mismo tiempo estaba como diciendo, Dios, gracias porque te pedí una señal y me la diste. Pero eso no evita que a uno le duela. Obviamente yo por dentro me estaba muriendo. Y me estaba muriendo además porque yo estaba súper enamorada. Ella empieza como a rogarme, por favor, te lo pido, bájate y hablamos, te lo suplico. Y yo siempre he sido muy orgullosa y para ese momento era más orgullosa. Siento que ahora no tanto, pero antes era muy orgullosa. Y le digo, no, no me voy a bajar y por favor, bájate.
y le digo al señor, me lleva agua azul, por favor. Y yo me acuerdo que ella me mira como, ¿de verdad no vas a hablar conmigo? Y yo le digo, no, yo ya vi lo que tenía que ver, no necesito tus explicaciones. Y yo me acuerdo la cara de ella súper triste, la forma en que se baja, o sea, lo tengo muy vivido en mi mente, porque además es una situación que me marcó mucho. Ella se va para el conjunto, o sea, se entra a su casa y yo llego ese 7 de diciembre pues a mi casa a la madrugada, en mi casa están en un asado, como en una fiesta y afuera en el antejardín de la casa donde vivíamos en Agua Azul. Y lo primero que hago cuando llego es decirle a mi tía, tía, por favor, si esta persona me llama, así yo esté en la casa, dile que no estoy. Y por favor, no me digas a mí que esta persona me llamó o no me llamó, o sea, como que no quiero volver a saber nada de esa persona. Y fui súper radical con esa decisión, o sea, súper, súper radical. Y es así como pasa como un año aproximadamente hasta cuando la vuelvo a ver. Pero cuando la vuelvo a ver, se entrelaza con otra situación y yo ya estoy en otra relación, así que eso es algo que les contaré después. En todo caso, este fue mi segundo amor. Recuerdo también que mi prima Meli, no sé si para el momento en el que ya la relación se había acabado antes, la confronta una vez en el descanso y le dice como que ella juega con las personas, no sé qué, y ella delante del grupito de amigas que tenía y todo le dice, no, es que yo a Carol sí la quiero. Y eso es algo que me parece muy bonito porque siento que a pesar de la edad que tenía, como que intentó que viviéramos lo que pudimos vivir, no trascendió a más y siento que así estuvo perfecto. Es una relación que siempre voy a recordar con mucho cariño y con mucho respeto. Y como esas relaciones que fueron intensas y bonitas y que se quedan como en tu corazón, ¿saben? O sea, no sé, cuando lo recuerdo y recuerdo esa situación, siento como emoción, como de lo vivido, de lo que ya pasó. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de quién está detrás del podcast. Nos escuchamos el miércoles con Hablando por Hablar. Yo soy Carol Puentes, esto hace parte de la historia de mi vida y recuerden que me pueden seguir en Spotify, calificar el podcast, que además me ayudarían un montón, y suscribirse en YouTube a mi canal. Me encuentran como Carol Puentes. Hasta la próxima.